buenos días, la paz de Dios. Gracias por estar con nosotros en esta lectura bíblica matutina. Gracias por conectarse, gracias por compartir la lectura y gracias por sus oraciones. El día de hoy vamos a dar lectura al capítulo 23, del versículo 1 al versículo 25. Le invito para que lea con nosotros y si no le es posible, nos escuche. Y deseamos que la palabra de Dios hable a nuestras vidas. Envíenos sus peticiones porque, como sabe, al final nos unimos en oración por las necesidades. La palabra de Dios dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él. He aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con esto, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Queridos hermanos y amigos, aquí tenemos estos versículos y quisiera que hiciéramos algunas consideraciones en esta ocasión. Diremos que a través de los siglos, los cristianos hemos confesado que Cristo murió por nuestros pecados y que Él fue entregado en nuestro lugar. Efectivamente, así lo creemos y así lo predicamos. Sin embargo, aquí encontramos que el instrumento para poder sentenciar a Jesús e ir a la cruz fue el gobierno romano, quien asignó a un hombre llamado Pilato como representante suyo, y él actuaba como juez supremo en los casos criminales. Por lo general, el gobernador romano residía en la ciudad costera de Cesarea,
pero en ciertos tiempos críticos iba a Jerusalén. La fiesta de la Pascua era uno de esos días en que se elevaban los sentimientos nacionalistas entre los judíos. En la ciudad había una multitud de peregrinos y era de esperar que estallaran algunos disturbios. Por lo menos en esta visita a la ciudad, Pilato probablemente permaneció en la fortaleza de Antonia, ubicada al norte del templo. Encontramos en la lectura que hoy hemos hecho que después de que Jesús hubo testificado ante el concilio judío el viernes temprano en la mañana, fue llevado ante Pilato. Se presentaron 3 acusaciones contra él. La primera, lo acusaron de sublevar, es decir, agitar a la nación. La segunda acusación era prohibir el pago de impuestos a César. Y la tercera, afirmar que es un rey. De todos estos cargos, Pilato no parecía preocuparse acerca de los 2 primeros. Y también sabemos que el primero y el segundo era solamente una mentira o una acusación que hacían contra Jesús. Él nunca agitó a la nación y nunca prohibió pagar el impuesto. De manera que aquí encontramos que todo esto era una mentira. Tal vez Pilato sabía que Jesús había entrado cabalgando en Jerusalén el domingo anterior y que había sido aclamado como un rey por las similitudes que le describían probablemente sus informadores, que la multitud lo recibió como un rey. No hay duda que él estaba enterado. Así que por eso le hace la pregunta. Él evade los 2 primeros cargos de agitar al pueblo y de prohibir pagar impuestos y se va directamente a esta pregunta y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor Jesús responde: tú lo dices. Jesús respondió con un tono afirmativo, con un tono claro y firme. Así que Pilato se convenció que la tercera acusación pues realmente no era ocultada ni era una acción que el Señor Jesús tratara de esconder. Es más, él dijo: tú lo dices. Si tú lo dices, así lo dice la multitud. Realmente el Señor Jesús nunca se proclamó como rey personalmente. La gente así lo proclamaba. Recordemos que Jesús nunca se proclamó como el rey de los judíos. Sabemos que Él es el rey de reyes, pero nunca Él dijo: yo soy su rey. La multitud fue la que lo proclamó así. Pilato usa ese término, por eso Jesús le dice y le responde: tú lo dices. De tal manera que Pilato, siendo un hombre inteligente para el cargo que tenía, él entendió que no había nada de qué acusar a Jesús, ni mucho menos sentenciarlo a muerte. Por eso él dice: el juicio termina aquí. Sin embargo, notamos que a voz en cuello los sacerdotes y los del pueblo gritan que las enseñanzas de Jesús estaban agitando a la gente por toda la tierra, comenzando en Galilea. Con la mención de Galilea, Pilato se detuvo y dijo: es de Galilea. Obviamente Galilea también tenía la fama de ser cuna de revolucionarios. Por eso también él en ese momento seguramente le llamó la atención. Pero sabemos que ¿quién mejor para hacer un juicio que Herodes, que era gobernador de Galilea y que en ese tiempo estaba en Jerusalén para la fiesta de la Pascua? De manera que Pilato decidió enviarle a Jesús. Probablemente Herodes se había quedado en el palacio que llevaba su nombre y que había sido construido dentro de los muros al oeste de Jerusalén. Queridos hermanos, habla de este hombre Herodes. Este hombre Herodes era hijo de Herodes el Grande, que era el rey en el tiempo del nacimiento de Jesús. No parecía interesarle tanto Jesús como maestro, sino como el obrador de milagros. Por eso dice la Escritura que Herodes queda totalmente desilusionado porque le pide a Jesús que haga una señal. Jesús no dio ninguna respuesta a las preguntas o acusaciones que se le formularon. Y Herodes y sus soldados terminaron burlándose con Jesús antes de enviarlo de regreso a Pilato, vestido con una ropa espléndida. No es fácil decir lo que simboliza la ropa, de qué tipo de ropa habrá sido. Algunos sugieren que Herodes probablemente vistió a Jesús quitándose su propia
capa o lo que él llevaba, pero esto lo hacía de forma de burla. Quería burlarse de Jesús. Cualquiera que sea el caso, lo volvió a remitir a Pilato. Hay algo interesante que dice que este acto sirvió para reconciliar a Pilato y a Herodes, porque antes estaban enemistados. Ahora se unen para condenar a muerte a un hombre en quien no habían encontrado ninguna culpa, ni Herodes ni Pilato. Pero la muchedumbre regresa a la corte de Pilato, y éste reúne a los principales sacerdotes y a otros líderes, así como también al pueblo, y por segunda vez declara inocente a Jesús. Informa que Herodes ha llegado a la misma determinación. Pilato propone castigar a Jesús y dejarlo en libertad. El castigo que tenía pensado era azotarlo con un látigo que tenía las puntas de metal. Ese castigo es evidentemente injusto en el caso de un inocente, pero Pilato espera apaciguar a la gente de esa forma. Pero después del versículo 16, notamos que la muchedumbre no acepta y prefieren que Jesús sea crucificado y que dejen libre a un homicida, a un alborotador llamado Barrabás. Este estaba en prisión. Seguramente no eran sus únicos crímenes. Había cometido otros crímenes graves. Pero era la costumbre del gobierno romano otorgar el perdón en ocasiones especiales a un prisionero que estuviera en custodia. Pilato espera liberar a Jesús, pero la gente le exige que libere al peligroso Barrabás. En este procedimiento se presenta aquella voz que dice: crucifícale. Esta palabra no sale de labios de Pilato, sino que es el grito de la multitud que exige la muerte de Jesús. Y por tercera vez Pilato declara inocente a Jesús, pero de nada sirve, es inútil. Termina cediendo ante los líderes judíos y les entrega a Jesús para que hagan lo que quieran con él. Pilato decide conservar la paz en Jerusalén, sacrificando la vida de un inocente. Pero usted y yo sabemos que Jesucristo fue a la cruz para salvar y limpiarnos de todo pecado. ¿Qué le parece si oramos y también pedimos por las necesidades que nos están haciendo llegar en este momento? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas cómo fue que llegaste a la cruz, de qué manera el justo por los injustos. Gracias por dar tu vida por nosotros, por morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Hemos recordado en estos días pasados tu muerte en la cruz del Calvario, pero también tu resurrección. Ahora, Señor, en esa confianza también te pedimos por las necesidades y por los que están enfermos. Sánales en tu nombre, restáurales en el nombre precioso que es sobre todo nombre. Gracias te damos porque confiamos que por tu muerte en la cruz somos salvos, somos sanos y somos restituidos. Todo esto lo hemos pedido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. No se pierdan la lectura del día de mañana, donde leeremos los siguientes versículos que nos habla de la crucifixión y muerte de Jesús. Por lo pronto deseo que tengan un día bendecido y recuerde, el Señor Jesucristo murió, pero también resucitó y Él está con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes.